5.3 van a ser los textos que van a formar como base para lo que va a ser esta parte del tema que es la paciencia. Quien lo tenga se pone de pie y nos ayuda. Hermana Marisol. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ya. Siguiente, Santiago 1:2-4 o Romanos 5:3. Santiago 1, Romanos. Sí, Santiago y hermano Cristian, Romanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Para ser perfectos y completos, necesitamos la obra perfecta de la paciencia en nuestra vida. Para ser perfectos y completos. O sea, para tener, digamos, una vida cristiana en acorde como Dios la ha querido formar en nosotros. Nosotros encontramos en la Escritura, y no es que sea una controversia en la Escritura, sino que la Escritura está dentro de una sabiduría plena, donde Dios a nosotros nos muestra y nos lleva por distintas vías para que nosotros podamos entender cuáles son sus misterios. Primero que nada, cuáles son sus misterios. Y de qué manera nosotros podemos formarnos y tener nosotros una continuidad o una formación espiritual que sea agradable a Dios. Y eso significa que nosotros tenemos que deshacernos de muchas cosas que llevamos o que cargamos desde nuestra vida pasada. Y eso significa ir abandonando en el camino, llamémosle cualidades o virtudes que se formaron en nosotros lejos de Dios, pero que hoy Dios no las quiere tanto ver, ni que tampoco caminen a nuestro lado. Entonces, para nosotros llegar a la plenitud de Cristo, tenemos nosotros que empezar a ceñirnos conforme a lo que el Señor nos está pidiendo o exigiendo. Y la palabra de Dios está dentro de un plano de exigencias, para que nosotros llevemos una vida santa, justa y piadosa. Y eso significa ir desprendiéndose de todas estas cualidades que en el mundo quizás nos sintieron que en el mundo fueron para nosotros de gran ayuda, pero que en el servicio a Dios muchas veces se produce un estorbo e incluso hacen perder la continuidad del crecimiento hasta de la obra del Señor, porque no van de acorde a lo que Dios señala a través del Espíritu. Entonces dice, para que nosotros lleguemos a ser completos, para que nosotros lleguemos a tener una vida de perfección, debiéramos nosotros trabajar. Por cierto que todos los frutos del Espíritu debieran ser los que manejaran nuestra vida. Pero en profundidad este Espíritu, o este fruto del Espíritu que es la paciencia, en la que muchas veces a nosotros nos hace cometer errores y muchas faltas, y nos equivocamos, e incluso tropezamos nosotros mismos, gloria al Señor, y nos impide un crecimiento, y nos impide el que nosotros también tengamos una formación plena espiritualmente en la presencia del Señor. Entonces Santiago, el apóstol no se equivoca cuando expresa, o la carta de Santiago no se equivoca cuando dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, hay, hermanos, una gracia de Dios que va produciendo en nosotros, va produciendo frutos, va produciendo un crecimiento y nos va organizando como creyentes. Y nos va poniendo en los lugares adecuados conforme Dios quiere que nosotros estemos. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando alcanzamos nosotros esta perfección, es cuando nosotros nos dejamos manejar por la mano de Dios, nos dejamos guiar por el brazo de Dios y nos dejamos, hermanos, orientar por la instrucción de Dios.
Y cuando esa instrucción, hermano, es retenida en nosotros y mayormente puesta por obra, que es lo más importante, es como nosotros nos vamos desarrollando conforme Dios quiere que nosotros lleguemos a ser. Amén. Alcanzar una estatura y una plenitud conforme Cristo requiere. Sí, Señor. Amén. Pero muchas veces esto también produce problemas, porque muchas veces en el caminar del Evangelio da lo mismo los años, sino que en el caminar del Evangelio muchas veces nosotros queremos caminar y queremos servirle al Señor, pero también no queremos soltar las cosas pasadas, no queremos abandonar esas cualidades y esas virtudes, porque las encontramos que ya están forjadas en nosotros y que no queremos soltarlas simplemente porque agradan a nuestra vida, a nuestra manera de vivir. Pero sin embargo el Señor nos dice que nosotros somos llamados a una nueva vida, y una nueva vida según Cristo, no según la carne, no según el mundo, no según la vida pasada. Entonces, para nosotros poder entrar en la vida nueva en Cristo, tenemos que aprender cómo despojarnos, cómo ir soltando. Es que el Señor me cambió, es que el Señor hizo una obra en mí, es que el Señor me lavó, me limpió, me hizo una nueva criatura, me puso un nuevo traje. Y entonces, ¿por qué muchas veces sus actitudes en la iglesia son adversas a lo que es el crecimiento de la obra del Señor? Porque a veces esa paciencia te engaña y algunos frutos del Espíritu trabajan contrapuesto a lo que Dios dice. Gloria al Señor. Y muchas veces llegas hasta no ser útil en la obra del Señor, simplemente porque según tu concepto, lo que te dice la palabra, lo que te dice el enseñador o lo que dice tu pastor, no es lo que tú buscas y no es lo que tú crees necesitar. Y cuando se necesita a ese hombre o a esa mujer, a esa Dorca, se le necesita para que trabaje y para que produzca un crecimiento en la obra, no está disponible. Sí. Gloria al Señor. Y no es que aquí se empiece a perder la paciencia en la dirección de la iglesia y querer ser hostigoso en la palabra y empezar a aplicar, conforme nos hablaba recién el Señor, de la doctrina y de la disciplina que necesita la iglesia del Señor. Amén. ¿Por qué es tan importante que esas cualidades empiecen a ejercer un dominio en nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante que la disciplina, que la doctrina, que los frutos del Espíritu, que lo que el Señor nos señala en su Escritura, sea, hermanos, una realidad en nosotros? ¿De qué forma está hecho el llamamiento hacia nosotros por el Señor? Para que tengamos la oportunidad de viajar a Curicó, para que mañana tengamos la oportunidad de viajar al norte, al sur, para que mañana tengamos la oportunidad de conocer fuera de nuestro país. El Señor nos lleve a través de la obra. ¿Para eso usted cree que nos llamó el Señor? ¿Usted cree que para eso? Y una hermana aquí que viene con nosotros dice, yo quiero ir a pasear y quiero ir a Portero porque quiero pasear. Entendemos por la inocencia y la nueva formación que ya tiene recién en el Evangelio. Pero para nosotros esto no es un paseo. Gloria al Señor. El ir aquí, el ir allá, el ir, hermanos, a trabajar en la obra del Señor, esto no es un paseo. Entonces, por eso, ¿cuál es la mentalidad? ¿De qué forma nosotros hemos llegado en esta mañana a este lugar? Que es cierto, nos hemos trazado. Yo pedía disculpas porque nosotros llegamos fuera de tiempo. Gloria al Señor, nos traicionamos nosotros mismos en el tiempo. Gloria al Señor, y también empezamos, hermanos, a faltar y a fallar en la presencia del Señor. Y ahí empieza a jugar esto llamado paciencia. Gloria al Señor. El hermano de la mañana me decía, pero no soy impaciente, decía. Es que yo he viajado ya varias veces para acá y sé en qué consiste el tiempo y el viaje. Entonces me tengo que impacientar porque sé lo que dura un viaje para acá. Y cuando hay obstáculos, peor todavía. Y cuando son estos días feriados, peor todavía. Nosotros ahora entramos a Curicó, nos veníamos por la entrada del cementerio y estaba cortado todo el cementerio. Y tomamos una calle y no había por dónde salir porque es la única entrada que yo conozco más, o sea, que ya me aprendí para llegar acá. Gloria al Señor. Entonces todo eso produce una pérdida de tiempo. Entonces uno empieza a impacientarse. Lo bueno es que no sea ira. Gloria al Señor. Por eso digo, ¿cómo nosotros analizamos este fruto de la paciencia? Gloria al Señor. ¿Cómo lo analizamos nosotros en nuestra vida? Entonces cuando vuelvo a lo que sucedió con nuestro Señor.
Para muchos es catalogado como una pérdida de paciencia del Señor al ver los mercaderes instalados en el templo. Pero no era pérdida de paciencia, sino que era celo. Pero muchos lo miran como una pérdida de paciencia porque se malinterpreta. Nosotros llevamos una vida, o debiéramos llevar una vida acorde a lo que Dios estipula en su palabra, porque es un beneficio para nosotros. Si nosotros nos ceñimos en la palabra, nos ceñimos en las enseñanzas, si nosotros nos dejamos manejar por lo que Dios nos dice, por lo que Dios nos dicta día a día, por cierto que nosotros entraríamos en una perfección plena y podríamos ir completándonos en el camino del Evangelio y podríamos, hermanos, ser mucho más útiles de lo que logra ser usted, de lo que logramos ser nosotros en la obra del Señor. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Amén. Si Dios quiere que nosotros seamos útiles en sus manos. Así es. Que podamos ser usados en sus manos. Amén. Pero a veces nosotros echamos una mirada, incluso alzamos nuestra mirada y decir, ¿y a quién puedo ocupar? ¿A quién puedo usar? Llevo martes, llevo jueves, llevo domingo predicando y necesito que alguien al menos me aliviane un poco la tarea y miramos y decimos, ¿a quién puedo usar? Porque nadie se ha dejado completar por la gracia, por la presencia del Señor, por la virtud del Señor, porque nadie se ha dejado que Dios trabaje en su vida y sea el hombre en el cual uno diga, en Él puedo tener una confianza y en Él puedo tener un descanso. Estamos hablando en cuanto a trabajo espiritual dentro de la obra. Nuestro descanso es Cristo el Señor, nuestro refrigerio es el Señor. Dios nos bendiga. Entonces Santiago no se equivoca y dice que nosotros para estar completos necesitamos la obra perfecta de la paciencia en nuestra vida. Y hoy me gustaría que viéramos esto tan importante que es la paciencia. Y lo importante es empezar de esta manera. ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué necesitamos el fruto del Espíritu llamado paciencia en nuestras vidas? Hebreos 6:12 y Hebreos 10:36. Hebreos 6:12 y 10:36. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A ver. 10:36. 10:36. Amén. Porque no es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque nos es necesaria la paciencia para poder hacer nuestras las promesas. Mi pastor, usted tenía justo en Hebreos 10. Sí, 10:26. Adelante sea 12, 1, 2. Por favor. 12, verso 1 y 2. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Hay una carrera que nosotros debemos correr. Y esa carrera tiene que ser corrida con paciencia. Y aquí nos muestra en Hebreos 12 cómo el Señor, y aquí da mucho para pensar en este acto, predica el Evangelio, sufre escarnio, el oprobio, dice también, de la cruz. Llevó la carrera adelante, enseñó con paciencia, adoctrinó con paciencia, interpuso y enseñó acerca del reino con mucha paciencia, enfrentándose incluso a las dificultades más fuertes que puede sufrir un hombre, como es el ser escupido y el ser expulsado de una ciudad, que es rebajar a una persona a lo sumo, sacarlo del lugar y expulsarlo, como es decir, no eres nadie, no vales nada.
no sirves para nada y no eres importante para nosotros. Y dice que el Señor todo esto lo llevó con paciencia. E incluso el Señor, sabiendo su trabajo, sabiendo el ministerio que tenía que desarrollar de punta a fin, sabiendo lo que le esperaba en el día de mañana, sabiendo el sufrimiento y el padecimiento por el cual tenía que pasar y atravesar y llegar a la muerte, Él siguió evangelizando y siguió predicando con esa paz que lo caracteriza. Si usted supiera que en el día de mañana usted va a ser acribillado, va a ser llevado al fusilamiento por la causa del Evangelio, y usted supiera, que lo tuviera claro que así va a ser, yo creo que usted o muchos de nosotros abandonaríamos el camino de la fe, porque sabíamos lo que nos esperaría en el día de mañana, y eso nos inquietaría y no nos dejaría perseverar tranquilos, porque estaríamos pensando en el castigo que ha de sobrevenir en nosotros. Me refiero sabiéndolo así. Nosotros hoy sabemos a través de la palabra que vendrán tiempos difíciles, pero no sabemos lo que nos va a tocar. No sabemos qué es lo que nos va a pasar el día de mañana, dentro de todo lo que el Señor nos señala. Pero si usted a ciencia cierta supiera cuál es el camino que usted va a atravesar, por el dolor que usted va a pasar, por la pérdida que usted va a sufrir, yo creo que las cosas cambiarían y su fe se atenuaría en la presencia del Señor y su caminar sería muy diferente. Puesto dice los ojos en Jesús, quien también sufrió pacientemente la cruz por el gozo que había después de ella. En verdad, piensa en la paciencia de Cristo. Nunca le hizo daño a nadie. Al contrario, dice que sanó al enfermo, resucitó al muerto, hizo la voluntad de Dios en toda su grandeza, sin nada más. Con los milagros que hizo, nulificó todas las excusas de sus perseguidores, y aún así fue perseguido y torturado, más que nadie, hasta el punto de ser crucificado. ¿Acaso no tenía el Señor razones para enojarse y querer abandonar la misión porque la gente que Él sirvió se comportó con Él así de terrible? Bueno, incluso si las hubiera tenido, el Señor no lo hizo, sino que permaneció. Ahora, permaneces, iglesia del Señor, permaneces cuando consideras que el objetivo que quieres lograr vale más que el dolor por el que te hace pasar. Eso es lo que hizo el Señor. Soportó el dolor y la humillación, poniendo sus ojos en lo que seguiría, en lo que continuaba, en nuestra salvación. Lo que ese dolor pondría a nuestra disposición. Por eso que Él es nuestro brillante ejemplo de paciencia, y es en Él en que nosotros debemos poner nuestros ojos, en el autor y el consumador de la fe. Corriendo esta nuestra carrera con paciencia, como ejemplo, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 9, 24 y 25, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, porque todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y tú, hermano y hermana, ¿te interesas por esta corona? Amén. Gloria sea el Señor. ¿Está la paciencia suficiente en tu vida para poder alcanzar este logro? ¿Tienes la paciencia suficiente para prepararte, para adiestrarte, para poder culminar esta carrera? No solo comenzarla, sino que hay que acabarla, hay que terminarla. Comenzar una carrera. En Santiago y en la grande ciudad hoy en día se trabaja mucho por la vida sana y se hacen corridas familiares, etc. Y hay mucha gente que va a correr. Pero mucha de esa gente no va a correr por un título, ni por llegar de los primeros, ni los segundos, ni los terceros, sino que van solamente por participar de la carrera, por estar involucrados en el número de los que van a correr. Gloria al Señor. Y pueden llegar una hora después. E incluso pueden correr solo y llegan igual al tercer lugar.
Gloria al Señor, porque no hay interés en alcanzar un logro, sino que simplemente de querer participar. En su caminar en el Evangelio, en su experiencia, ¿acaso no nos hemos encontrado con muchos hermanos así? Gloria al Señor, que quieren participar de la carrera del Evangelio, pero no tienen el mínimo interés de terminar esa carrera, sino que van quedando en el camino, van quedando agobiados, van quedando cansados, van quedando destruidos. Gloria al Señor, van quedando botados, sedientos en el Espíritu, y empiezan a abandonar la carrera y empiezan a dejar todo de lado, y los vemos hoy en día en el mundo. Gloria al Señor, disfrutando lo que según ellos es lo que los complace. Ahora nosotros, los que estamos reunidos, los que venimos a la casa del Señor, los que seguimos en pie, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Se ha desarrollado la paciencia en nuestra vida suficientemente como para poder seguir trabajando y luchando, para seguir preparándonos, para poder llegar un día a la presencia del Señor, a la meta? O muchas veces nos sentimos cansados. Tiene una alabanza que dice: en las luchas os sentís cansados. Y dice: encontráis que todo es pesado. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Amén. Pero en eso consiste el caminar del Evangelio. Gloria a Dios. En eso consiste, en que muchas veces nos vamos a encontrar cansados en el camino y muy agotados. Gloria al Señor. Pero si el fruto de la paciencia, hermanos, es una realidad, o sea, forjado realmente en nuestras vidas, vamos a tener la suficiente sabiduría como para poder tomar un respiro y decir: muy cansado estaré, pero hay una meta, hay un logro que quiero alcanzar. Descansaré, tomaré mi tiempo descansando, pero no seré pasivo, sino que buscaré la forma de cómo tener una paciencia luchadora en mí para poder alcanzar ese objetivo, no que me he propuesto, sino que el Señor me lo ha propuesto. Gloria al Señor, que es esa corona incorruptible. Ahora la recompensa de nuestra carrera, como dice el apóstol, no es una corona corruptible, en un cuerpo corruptible, ni tampoco da una mano corruptible, sino que Pablo el apóstol nos habla de una corona incorruptible, en un cuerpo espiritual incorruptible, y también dada por una mano incorruptible. O sea, la mano de Jesucristo. Y mismo Hebreos dice, continúa lo mismo que estábamos escuchando.